Es un gusto muy grande estar acá. Hace unos cuantos meses que no venía. Impactante encontrar un lugar así, este auditorio, un lugar así de cambiado. Y a la vez ver tantas caras familiares con las que compartí tantos años. Y a muchos de los cuales hace muchos meses que no veía, de verlos cotidianamente a no verlos por bastante tiempo, así que me encanta estar acá. Me gusta el hashtag que eligieron de estar en mi casa, en muchos sentidos siento que es así. Voy a confesar de todos modos que por las cosas que estuve haciendo desde que me fui, no extrañé mucho. No extrañé venir a Barracas por la 9 de julio y que me cortaran el tránsito muy seguido. No extrañé las preocupaciones por la venta, los resultados, qué sé yo. Extrañé, sí, a las personas, pero hubo un día donde extrañé mucho no estar acá. Y ese día fue el 26 de junio pasado. Ese día me hubiera encantado estar acá y ver a tanta gente de tantos años. No tuve la oportunidad de hacerlo, pero bueno, por lo menos acá veo algunos y tengo la oportunidad de darles un cordial saludo. ¿Se te va a levantar la mitad del auditorio o se te va a ir? No, la mitad no. Con suerte, mitad mujeres, del 50% de hombres, el 30%, estamos en el 15%, y la mitad se la va a bancar, estamos en el 7,5%. Igual algunos no pescaron la alegoría y no saben que esto es un gasto por el necesario. El momento que yo dejé, en ese momento OfficeNet, actualmente Staples, tuve la enorme suerte, porque para mí era muy difícil, después de 14 años, yo empecé a trabajar en este proyecto antes de que OfficeNet exista. Para mí la fecha de comienzo fue en septiembre del 96, con lo cual por el momento de alejarme llevaba 14 años trabajando en esto. De repente, después de todos los días venir a Barracas, todos los días estar en la oficina, hubiera sido muy raro el cortar esa rutina. Tuve la gran suerte de que en ese momento me aceptaron para un curso que se dicta en una sede de la NASA en Silicon Valley, en las afueras de San Francisco, que me permitió cortar drásticamente con todo lo que yo venía, y yo dejé de trabajar en OfficeNet y 15 días después me iba, por primera vez en mi vida, nunca en mi vida había hecho un viaje de 3 meses, separado de mi familia, viviendo en otro país. Así contribuyó a hacer un quiebre que de por sí era grande, mucho más grande todavía, pero a la vez cambiarme el escenario y hacerme como más fácil salir de mis lugares habituales. Ese lugar es un curso que se dicta una vez al año durante los 3 meses del verano del hemisferio norte, ahora se está dictando de nuevo. Es en esta sede de la NASA y tiene que ver con las disciplinas más interesantes y más avanzadas de la ciencia y la tecnología. Allí estuve estudiando cosas como inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanotecnología, neurociencia, medicina personalizada, con muchas de las personas más impresionantes del mundo en cada uno de esos temas. 3 meses enteros encerrado con mis compañeros de todas partes del mundo, escuchando a los especialistas en todas estas cuestiones. Volví con mi cabeza hecha un engrudo. Realmente yo llevaba muchos años sin estar en una situación de estudio, de alumno, y entre la dificultad de los temas que se vieron, la velocidad y el nivel de estimulación extremo al que estuve sometido, el idioma, yo creía que hablaba perfectamente inglés, pero de repente estar escuchando charlas técnicas todo el tiempo se me hizo difícil. Volví con una gran confusión, sabiendo que había vivido algo extremadamente intenso e interesante, pero a la vez muy confundido. Para que se den una idea, cuando llegué, las primeras 2 semanas que estuve acá, sistemáticamente dormía más de 12 horas por noche. A mí a esta altura no soy un adolescente, por más que me des condiciones ideales, oscurezcas, silencio, a las 8 o 9 horas yo me despierto. Bueno, fueron 2 semanas donde de hecho ya quería empezar a entrar en horario, porque me levantaba al mediodía, me acostaba a la medianoche, me levantaba al mediodía. Quería empezar a entrar en ritmo, empezaba a agendar compromisos a la mañana para obligarme a levantarme, y cuando me sonaba el despertador a las 8, llamaba al que tenía dolor y decía disculpame, no puedo ir, y seguía durmiendo. Y fueron 2 semanas dormí hasta el mediodía, del nivel de agotamiento que la experiencia me había producido. Y hago toda esta introducción porque la manera que yo encontré de ordenar mis ideas y de hacer sentido de todo lo que había vivido fue armar una presentación. Inicialmente la armé básicamente para mí, la armé como manera de tratar de ordenar lo que habían sido esos 3 meses intensos y organizar toda la información que había recibido en un todo que para mí
fuera coherente y tuviera sentido. Entonces esta presentación nació como algo que hice para mí. Y cuando terminé de hacer, justo venía un evento que se llama Barcamp, un evento de tecnología, y se me ocurrió hacer el experimento de compartirla. Estaba muy verde en ese momento, pero la compartí igual y causó mucho impacto. Y me di cuenta que valía la pena hacer el ejercicio de seguirla compartiendo. Y de ahí he ido evolucionando, está por su tercera versión, esta es la versión 3, porque justamente como se trata del futuro y de avance de ciencia y tecnología, todo el tiempo aparecen cosas nuevas y es una presentación que probablemente si la repitiera en un año, aun cuando la estructura central fuera la misma, habría cambiado bastante. Vamos entonces sí. No pasó. Entonces, en definitiva, de lo que vamos a hablar hoy es del futuro y de cómo ciertas cosas que están pasando en la ciencia y la tecnología van a transformar nuestras vidas de modos muchísimo más profundos de lo que nos imaginamos y de lo que ha sucedido hasta este momento. En general, cuando uno habla con emprendedores o en ciertos círculos del futuro, la gente cree que el futuro es Internet. Y yo, una de las cosas que creo que va a pasar después de que escuchen esta charla es que se van a dar cuenta que Internet es pasado, Internet es década pasada. Y hay cosas mucho más trascendentes que provocan cambios mucho más drásticos que la generalización del uso de Internet o de los dispositivos móviles. Para empezar con esto, lo primero que quiero hacer es hacer una pequeña historia del futuro. Les voy a empezar hablando del pasado del futuro. En el pasado del futuro, básicamente casi todas las tecnologías que el hombre fue inventando a lo largo de la historia avanzaban muy lentamente. Un ejemplo que podemos ver es el de los aviones. Si tomamos un avión Comet 4, que es un jet comercial de 1950, comparado con un Boeing 787, que es el avión más moderno que existe, todavía ni siquiera ha empezado a volar regularmente, podemos ver que en los principales parámetros que definen la performance de un avión, en 61 años prácticamente no han existido cambios. La velocidad máxima aumentó a un 0,2% anual, o sea, nada. El rango máximo de vuelo sin aprovisionamiento se ha triplicado, pero cuando uno lo piensa que pasaron 61 años, es apenas una mejora menor al 2% al año. La altura máxima no cambió, y el precio de un avión pasó de $700.000 a $200 millones. Eso es un aumento del 9,7% anual, que está muy por arriba de la inflación del mundo desarrollado. O sea, hoy un avión en términos reales es mucho más caro de lo que era 61 años atrás y nos da básicamente lo mismo. Si pensamos el mismo ejemplo aplicado a los autos, pasa algo muy parecido. La velocidad máxima se triplicó, de nuevo no es gran cosa, 1,5%. El consumo de combustible empeoró. Un auto, un Ford Taurus 2011, consume hoy más combustible que las catraminas de 1930. La potencia máxima del motor se sextuplicó. Esta quizás es la variable que más ha cambiado y aún así podemos ver que nos llega a un 2,5% anual de mejora. Y el precio subió un 5%. También subió el precio por encima de la inflación. O sea, este auto es más caro que ese en términos reales y nos da marginalmente más. A lo que esto llevó a que las tecnologías avanzaran tan lentamente es a que la mayoría de las imágenes de futuro, por eso me gustan los supersónicos para estas excepciones. Acá hay una frase muy divertida del año 1965 de un diario serio de Chicago que decía que en el año 2000 las convenciones de negocios se harán en cosmoteles a los que la mayoría de los delegados viajarán en sus propias cápsulas espaciales individuales. Y quizá la más grande de todas las decepciones ha sido el año 2000. En el año 2000, todos los que éramos chiquitos en la década del 60, del 70, incluso del 80, nos imaginábamos un año 2000 con autos voladores y una serie de cosas que obviamente no se materializaron. De hecho, yo me acuerdo el 1 de enero del 2000, asomarme por la ventana y ver pasar un Fiat Duna destartalado y pensar, ¿qué diablos hemos hecho mal? O sea, no solo no vuelven los otros, anda un Fiat Duna todavía por la calle. Así que, bueno, en definitiva, esto quedó como muy impregnado en la cultura y en el pasado del futuro, básicamente, que todavía es una percepción que nos impregna a todos, el futuro es decepcionante, la cura del cáncer no llega nunca, hay ciertos anhelos y ciertas cosas que siempre pensamos que eran inminentes y finalmente nunca ocurren. Acá hay un ejemplo divertido, unas postales que repartió una compañía de chocolates alemana en el año 1900 a sus clientes, donde se imaginaban cómo iba a ser el año 2000. Y entre otras cosas se puede ver ahí, bueno, máquinas para ver a través de las paredes, gente caminando arriba del agua de diferentes maneras, muchas máquinas voladoras personales,
una máquina capaz de manipular el clima y ciudades techadas. Todas cosas, de nuevo, ¿no? Más en la misma línea. Casi todas las utopías, casi todas las proyecciones a futuro el futuro se quedó muy corto comparado a nuestras expectativas. La segunda parte tiene que ver con el presente del futuro, con lo que está pasando hoy. La cosa empezó a cambiar con la aparición de una tecnología en particular, que es la computación. Existe una cosa que se llama la ley de Moore. La ley de Moore lo que muestra es que las computadoras duplican su capacidad entre 18 meses, 18 y 24 meses. O sea, cada más o menos 2 años las computadoras son el doble de potentes que antes. Es algo empírico que no arrancó en la década del 60, sino que ya con las computadoras electromecánicas, los tubos de vacío, después los transistores, circuitos integrados. Este es un gráfico logarítmico, o sea que algo que se ve recto en un gráfico logarítmico está creciendo exponencialmente. Cada salto desde acá hasta acá, cada salto desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, es aumentar 10 veces la capacidad de una computadora. Y por primera vez, comparado al auto, comparado al avión, tenemos una tecnología que avanza a un ritmo descabellado. Y eso empieza a cambiar la lógica de las cosas. Esta es una imagen de una computadora que diseñó una empresa que se llama Rand Corporation. Eran uno de los pioneros de la computación, que diseñaron en el año 54, se plantearon cómo iría a ser una computadora hogareña en el año 2004. E hicieron esto. ¿Sí? La duda más interesante es para qué diablos serviría el volante. Pero bueno, en definitiva, ¿por qué es interesante esto más allá de la anécdota? Porque por primera vez nos empezamos a equivocar a nosotros. En vez de que el futuro sea peor de lo que esperábamos, nuestras proyecciones de futuro se vuelven absolutamente ridículas en sentido contrario. El futuro, cuando estamos hablando de un fenómeno exponencial como el avance de las computadoras, cualquier proyección que tratemos de hacer se queda completamente corta respecto de lo que realmente termina sucediendo. Y este aumento exponencial asociado a las computadoras no solo se manifiesta en el poder de procesamiento. Hay un montón de otras variables, digamos, el poder de procesamiento es una de ellas, pero también la capacidad de memoria RAM, la cantidad de transistores que se pueden meter en un chip, el precio promedio de un transistor que decrece exponencialmente, el reloj de los procesadores, el costo por ciclo de transistor, etc. Un montón de cosas asociadas a la computación empiezan a avanzar exponencialmente o a caer exponencialmente sus precios. Hagamos una digresión un segundo para hablar de qué es un fenómeno exponencial, ¿sí? Estas son dos gráficas, dos rectas. La roja es exponencial, la azul es una típica gráfica lineal. Nosotros estamos acostumbrados a fenómenos lineales, a cosas como el auto, que más o menos van avanzando un poquito todos los años sin ningún gran salto. Cuando uno está frente a un fenómeno exponencial, no estamos bien preparados para entenderlos y para predecirlos. Este es el comienzo de un fenómeno exponencial. En el comienzo de un fenómeno exponencial parece que no pasa nada. Ni siquiera alcanza el ritmo de un fenómeno lineal. Parece que no está cambiando absolutamente nada. Pero cuando avanzamos un paso más, el cuadrado este es la gráfica anterior, acá está prolongada un poco más, de repente el exponencial empieza a agarrar un poco de ritmo. Y dice, bueno, sí estaba pasando algo. Y alcanza el mismo nivel de un fenómeno lineal. Nos parece que sí, está pasando algo. Se parece al auto, se parece al avión. Algo se avanza. En la siguiente pueden ver el cuadrado achatadito abajo. Tuve que cambiar la escala del eje para que se vea. El cuadrado achatadito es la segunda que veíamos recién, donde la roja alcanzaba el azul, y esto es lo que pasa después. Los fenómenos exponenciales tienen una naturaleza completamente distinta de los fenómenos lineales, y es por esto que somos tan malos prediciéndolos. En una etapa temprana se les parece mucho, y después producen un cambio completamente de orden. Entonces, si vemos la misma gráfica que veíamos para el auto y para el avión aplicado a la computadora, tomé como ejemplo la computadora hogareña, no una supercomputadora, la Apple I o Apple II, como fue lanzada al principio de 1977, comparada con una MacBook Pro, como la que está ahí arriba de esa mesa, la que se compra en cualquier negocio de Apple, podemos ver que la velocidad del procesador mejoró 27% anual, la cantidad de memoria mejoró al 52% anual, todos los años, 34 a 33 años, la resolución del display al 24, la capacidad de almacenamiento al 58, con un precio que subió al 3,7% anual, que es aproximadamente el nivel de inflación del mundo desarrollado. O sea, esta computadora sale exactamente lo mismo que 34 años atrás, y en el medio nos dio
50, es una bestialidad, pero si promediamos estos 4 números, da 40% y moneditas, esta computadora mejoró 40% todos los años por 34 años y sale el mismo precio que antes. Yo no sé si ustedes llegan a captar, pues ya nos hemos acostumbrado, sí, la compu a los 2 años está vieja y hay que cambiarla, y se ha metido en nuestra habitualidad esto de que las computadoras mejoran muy rápido, pero yo creo que no captamos cuán bestial es el cambio que encierra esta gráfica. Y una manera que se me ocurrió de ilustrarlo es mostrar cómo serían los aviones o los autos si hubieran mejorado como mejoran las computadoras, al 40% anual todos los años en cada una de sus variables. Podemos ver acá que si desde el Comet 4 en 1950 los aviones hubieran aumentado su velocidad 40% anual cada año, volarían a 790 veces la velocidad de la luz. O sea, eso es lo que hizo una computadora en los últimos 40 años. Su rango de vuelo sin reabastecimiento sería 5 billones, en el sentido latino, no americano, 5 millones de kilómetros, o 0,55 años luz de vuelo sin reaprovisionamiento, a una altura máxima de 12.900 millones de kilómetros, o 86 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y el avión, en vez de costar 200 millones de dólares, costaría nada más que 6. Con un auto, como decía, pasaron en vez de 60 años, pasaron 80 años, es más impresionante todavía. Este Ford hubiera ido de ir a 65 km por hora a ir a 54.000 veces la velocidad de la luz. Se escucha que sube y baja, ¿no? Vamos a ver si podemos. El consumo de combustible, como que empeoró, no lo calculé, y la potencia del motor de 40 HP hubiera pasado a ser 1.794 veces 15 terawatts. Y no lo expresé de esta manera inocentemente. 15 terawatts es el consumo energético de todo el planeta en un año. O sea, un solo motor, el motor de un auto, produciría 1.800 veces la necesidad energética del planeta entero en un año. Y en vez de costar $29.000, costaría 9.500. Yo creo que esto ayuda a poner en perspectiva cuán ridículo es que esa computadora sea lo que es. Esa es una computadora equivalente a que los autos fueran a 54.000 veces la velocidad de la luz. Otra manera interesante de ilustrar esto es que piensen que si en su momento, por ejemplo, el poder de procesamiento o de almacenamiento en un disco rígido se medía en K, kilobytes, podemos asimilar el K de kilobyte a K de kilómetro, ¿sí? Si los autos hubieran avanzado